Hay obras que se dejan mirar y otras que primero nos obligan a respirar hondo. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Si puedes, cierra los ojos. No importa dónde estés, pero si puedes, detente un momento y respira despacio. Ahora, imagínate que caminamos juntos por el interior de un museo. No hay visitantes y no se escuchan conversaciones. Las salas parecen esperar a alguien desde hace mucho tiempo. Nuestros pasos son lentos y no tenemos prisa. Las paredes blancas y silenciosas sostienen cuadros que apenas alcanzamos a distinguir mientras avanzamos. No vamos a detenernos en ellos, hoy buscamos otro. Seguimos caminando y la luz cambia poco a poco, ya no es tan brillante, se vuelve más cálida y más tenue, como si el propio edificio quisiera preparar nuestros ojos antes de mostrarnos algo importante. Por fin llegamos frente a una sala amplia y está vacía. En la pared del fondo cuelga un lienzo enorme, mucho más grande de lo que imaginabas, tan grande que casi parece una ventana abierta hacia otro lugar. Todavía no vamos a acercarnos demasiado. Primero vamos a permitir que la imagen aparezca lentamente, sin prisas, como si la pintura decidiera por sí misma cuándo revelar cada uno de sus secretos. Por el momento no necesitas saber quién la pintó, ni cuándo, ni por qué. Solamente relájate y deja que la imaginación haga el resto. ¿Estamos listos? Lo primero que aparecen no son las personas, es el cielo. Ocupa buena parte de la imagen, es un cielo inmenso y pesado, cubierto por nubes oscuras que parecen comprimirse unas contra otras. No forman una tormenta perfectamente definida, pero tampoco anuncian tranquilidad. Entre esas masas de nubes existe una abertura, hay una franja luminosa, cercana al horizonte. La luz nace desde allí y no cae verticalmente. Se desliza casi de forma horizontal sobre el mar. Es una claridad dorada y débil, como la luz del final de la tarde o la del comienzo de un día, todavía no sabemos. Debajo del cielo aparece el mar. No es completamente negro, pero tampoco es de un azul intenso. Tiene tonos verdes, grises, ocres. Las olas no son enormes, pero tampoco son suaves. Su superficie está quebrada e irregular. Cada cresta refleja apenas un poco de esa luz lejana. No se ve ninguna costa cercana, solo hay agua y una línea en el horizonte que parece extenderse hasta perderse. Muy lejos, casi escondida entre la claridad, se alcanza a ver una forma diminuta, tan pequeña que podría pasar desapercibida. No ocupa el centro. Está desplazada hacia un extremo del horizonte. Hace falta que la busques, ya que no domina la escena. Es casi un desafío. Ahora, baja lentamente la mirada. Lo siguiente que aparece no es una embarcación elegante, sino todo lo contrario. Es apenas una estructura improvisada, grande, irregular, hecha de gruesos troncos unidos entre sí. Hay tablas, vigas, pedazos de madera, nada parece construido para durar. Todo parece haber sido ensamblado con urgencia. La superficie no es plana y se inclina. Algunas partes casi se sumergen en el agua y otras se elevan ligeramente. La madera está húmeda, es oscura y pesada. Hay olas que la rodean por todos lados y en algunos lugares el agua ya invade los bordes. No existe ninguna sensación de estabilidad, todo parece estar a punto de desbaratarse. En el lado izquierdo de la pintura se levanta un mástil improvisado, inclinado, no completamente vertical. De él cuelga una vela que no está completamente extendida. Su tela cae en grandes pliegues y se curvea bajo el viento. Hay cuerdas que cruzan la escena formando diagonales que ayudan a sostener la composición. Nada luce nuevo. La tela tiene manchas y se ve pesada. Parece haber trabajado durante mucho tiempo. Ahora, nuestros ojos comienzan a descubrir los cuerpos. Primero, vemos los que permanecen más cerca del borde. En la parte inferior hay varios hombres tendidos sobre la madera. Algunos están completamente inmóviles y sus brazos caen sin tensión. Sus piernas descansan en posiciones incómodas. Los torsos desnudos reciben la luz con una intensidad que hace resaltar cada músculo. Algunos cuerpos son pálidos, otros conservan tonos más cálidos. Uno de ellos
yace con la cabeza inclinada hacia atrás, su cuello queda completamente expuesto y sus ojos parecen cerrados. Otro descansa atravesado sobre las vigas y su brazo cuelga hacia el agua y la mano queda suspendida sin esfuerzo. Muy cerca aparece un hombre sentado. Una tela rojiza cubre parte de su cabeza. No mira al horizonte. No levanta los brazos. Está inclinado hacia adelante. Apoya su cabeza sobre la mano. El codo descansa sobre la rodilla. Su espalda forma una curva pronunciada. El peso de todo su cuerpo parece concentrarse en ese único gesto. No necesita hacer nada más. La postura habla por él. Sobre una de sus piernas se recarga un cuerpo inerte y desnudo. Su cabeza cae hacia atrás. El torso queda completamente expuesto y una tela blanca apenas cubre parte de sus pies. Más atrás comienzan a reunirse otras figuras. Algunas permanecen sentadas y otras se sostienen unas sobre otras. Los cuerpos se tocan constantemente. Un brazo sostiene un hombro, una mano busca apoyo en la espalda de otro hombre, las piernas se cruzan, los pies encuentran apenas un espacio donde afirmarse. No existe ninguna distancia entre ellos. La balsa parece demasiado pequeña para contener a tantas personas. Ahora nuestra mirada continúa ascendiendo y aparecen otros rostros. Muchos están parcialmente ocultos. Unos miran hacia arriba, otros miran hacia un mismo punto. Las expresiones cambian. No todos muestran el mismo gesto. Hay rostros tensos, otros permanecen casi inmóviles. Algunos abren ligeramente la boca y otros fruncen el ceño. Pero la dirección de las miradas comienzan a unificarse. Algo sucede hacia la derecha de la composición. Todavía no sabemos qué es, pero casi todos los cuerpos parecen orientarse poco a poco hacia ese lugar. La pintura empieza entonces a organizarse como una gran pendiente humana. Desde los cuerpos inmóviles del primer plano, nuestra vista asciende y encuentra primero figuras arrodilladas, después hombres de pie y después otros que elevan los brazos. Cada cuerpo ocupa un nivel ligeramente superior al anterior. Es como una montaña construida con personas, no con piedra, sino con carne, con músculos, con gestos. La composición obliga a que subamos la mirada, hasta llegar al punto más alto. Allí aparece un hombre de espaldas. Su cuerpo recibe plenamente la luz. Está de pie sobre un barril o una estructura elevada. Sus piernas permanecen firmes pese a la inclinación de la balsa y su torso desnudo gira ligeramente y eleva su brazo por encima de su cabeza. En la mano sostiene una tela y la hace visible. Parece agitarla. No sabemos si es un pañuelo, una camisa o un pedazo de tela arrancado de alguna parte, pero destaca contra el cielo. Este es el punto más alto de toda la pintura. Debajo de él otro hombre recargado en el barril también levanta un paño blanco. Alrededor varios brazos se extienden hacia la misma dirección. Las manos permanecen abiertas, pero los dedos parecen intentar alcanzar aquello que está lejos. No se señalan entre sí, no se observan unos a otros. Todos convergen hacia el mismo horizonte y entonces comprendemos que están viendo. Es aquella imagen diminuta que apenas distinguíamos en un principio. Esa es la razón por la que toda la pintura parece inclinarse. Ese pequeño punto perdido entre el cielo y el mar atrae cada brazo, cada rostro, cada gesto, cada esperanza visible dentro del cuadro, y sin embargo desde aquí sigue siendo apenas una mancha diminuta, casi invisible. La luz vuelve una vez más sobre los cuerpos, y descubres cómo ilumina la piel humana, cómo deja partes enteras sumida en las sombras, y cómo convierte cada músculo en un relieve. Separa unos cuerpos de otros sin necesidad de dibujar líneas. Nada parece casual. Las diagonales del mástil, la inclinación de la vela, las olas, los brazos levantados y las miradas, todo conduce lentamente hacia ese extremo superior, y desde allí nuestra atención vuelve inevitablemente al horizonte. Es un recorrido continuo que no puedes detenerlo. La pintura decide por dónde guiarnos y nosotros simplemente la seguimos. Ahora vuelve a contemplarla por última vez, sin intentar entenderla. Solo mírala, como si acabaras de descubrirla.
Quédate unos segundos ahí, sobre esa plataforma de madera rodeado únicamente por el cielo y el mar. Observa nuevamente los cuerpos, las manos, las miradas, las distancias que hay entre ellos y ese pequeño punto perdido en el horizonte. No busques todavía una explicación, porque hay algunas imágenes que nos hablan mucho antes de que conozcamos su historia. Ahora respira una vez más y dime, ¿la habías visto antes? ¿O es la primera vez que realmente la imaginas? Ahora puedes abrir los ojos. La imagen que acabas de construir no nació en nuestra época. Existe desde hace más de 200 años y sin embargo continúa estremeciendo a quien se coloca frente a ella. La obra que acabas de mirar se titula La balsa de la Medusa y fue pintada por Theodore Géricault entre 1818 y 1819. Es un óleo sobre lienzo de dimensiones monumentales, aproximadamente casi 5 metros de alto por 7 metros de ancho. Su escala no fue un capricho. Géricault quiso que el espectador no solo observara la escena, sino que sintiera que estaba frente a la balsa compartiendo el mismo espacio con quienes lo ocupan. Hoy se conserva en el Museo del Louvre, en París, y miles de personas pasan frente a ella cada año. Algunos permanecen apenas unos segundos, pero otros se quedan inmóviles durante largos minutos, porque esta pintura tiene una cualidad. Cuando más tiempo la observas, más difícil resulta apartar la mirada. Pero para entender por qué Géricault decidió dedicar un lienzo gigantesco a un grupo de hombres perdidos en el mar, tenemos que abandonar por un momento la sala del museo y conocer al hombre que sostuvo el pincel. Theodore Géricault nació en 1791 en Rouen, Francia. Su país acababa de entrar en uno de los periodos más turbulentos de su historia. La Revolución Francesa había derrumbado un orden antiguo. La monarquía había caído. El terror había dejado miles de muertos y poco después surgiría una figura que cambiaría nuevamente el destino de Europa, Napoleón Bonaparte. Géricault creció en un mundo donde todo parecía estar transformándose. Las certezas eran escasas y las instituciones cambiaban. Los gobiernos caían y la gloria y la tragedia podían suceder en cuestión de meses. Y quizá por eso nunca se sintió demasiado atraído por las escenas tranquilas. Desde muy joven le interesaban los caballos, no solo como animales elegantes, le fascinaba su fuerza y su energía, su capacidad para transmitir movimiento incluso cuando permanecían quietos. Pasaba horas estudiándolos, los dibujaba una y otra vez y observaba la tensión de los músculos, el equilibrio del cuerpo y la forma en que la luz recorría su piel. Este ejercicio constante hizo que desarrollara una habilidad extraordinaria para representar la anatomía. Más adelante, esa misma capacidad aparecería en los cuerpos humanos que pintaría con una intensidad pocas veces vista. Su formación artística fue sólida, pero nunca fue un alumno completamente obediente. Aprendió de maestros importantes y estudió a los grandes pintores del pasado. Admiró profundamente a Miguel Ángel, a Rubens y a Caravaggio, pero sin embargo muy pronto comenzó a alejarse del ideal clásico que dominaba a las academias. Mientras muchos artistas seguían representando héroes antiguos, dioses o escenas de la historia clásica, composiciones equilibradas y personajes idealizados, Géricault sentía una atracción distinta. Quería pintar personas reales, conflictos reales, dolor verdadero. No buscaba embellecer el sufrimiento, quería mostrarlo, y eso lo convirtió en una figura incómoda. Era impulsivo, apasionado y reservado por momentos, pero también capaz de obsesionarse durante meses con un solo proyecto. Quienes lo conocieron hablan de un hombre de enorme intensidad, que cuando un tema despertaba su interés, desaparecía casi por completo del mundo. Investigaba, leía, entrevistaba y dibujaba. Repetía estudios una y otra vez y no se conformaba solamente con imaginar, necesitaba comprobar, necesitaba ver. En 1816 ocurrió un hecho que conmocionó a Francia. Una fragata de la marina francesa llamada La Medusa había zarpado rumbo a las costas de África Occidental. Su destino era Senegal, que Francia recuperaba tras las guerras napoleónicas. El capitán del barco había sido nombrado por motivos políticos. Llevaba más de 2 décadas sin navegar y carecía de la experiencia necesaria para comandar una expedición de esa importancia.
La travesía terminó en desastre. La fragata cayó frente a un banco de arena en Arguin, en la costa actual de Mauritania. Los botes salvavidas eran insuficientes para todos los pasajeros, por lo que se construyó una gran balsa improvisada para transportar a parte de los ocupantes. Medía alrededor de 20 metros de largo y en ella fueron colocadas aproximadamente 147 personas. El plan consistía en que los botes remolcaran la balsa hasta un lugar seguro, pero muy pronto ocurrió lo impensable. Las cuerdas fueron soltadas. Hasta hoy existe el debate sobre si fue una decisión deliberada o consecuencia del caos, pero el resultado fue el mismo. La balsa quedó abandonada a la deriva. Comenzaría entonces una de las historias más estremecedoras de la navegación francesa. Durante 13 días los sobrevivientes se enfrentaron a hambre extrema, sed e insolación, desesperación y violencia. Hubo motines. Muchos murieron arrastrados por el mar y otros perdieron la razón. Los testimonios de los supervivientes relatan incluso episodios de canibalismo, un hecho documentado por quienes lograron regresar con vida y que escandalizó profundamente a la opinión pública francesa. Cuando finalmente apareció el barco Argus para su rescate, solo 15 personas seguían vivas. Algunas de ellas morirían poco después a causa del estado en las que fueron encontradas. El gobierno intentó minimizar el escándalo, pero no fue posible. 2 de los supervivientes, el ingeniero Alexander Conrad y el médico Jean-Baptiste, publicaron un relato detallado de lo ocurrido. El libro se convirtió rápidamente en un éxito y la sociedad francesa descubrió que aquella tragedia no había sido simplemente un accidente marítimo. Era también el resultado de la incompetencia, el favoritismo político y el abandono de vidas humanas. Géricault leyó aquellos testimonios y quedó profundamente impactado. Muchos artistas habrían representado el instante del naufragio o el momento del rescate. Él eligió otro, el instante más incierto. Ese momento en que todavía nadie sabe si la esperanza llegará demasiado tarde. Para lograrlo, trabajó como un investigador. Entrevistó a Conrad y a Baptiste durante meses. Les pidió que reconstruyeran la balsa con el mayor detalle posible y mandó a fabricar una maqueta a escala para estudiar la composición. Visitó hospitales donde observó a personas agonizantes y hasta frecuentó morgues para estudiar cómo cambiaba el color de la piel después de la muerte. Solicitó fragmentos anatómicos y miembros amputados para analizarlos en su taller. Aquellas prácticas, aunque hoy pudieran parecer perturbadoras, buscaban un objetivo muy concreto: representar el cuerpo humano con un realismo que ningún espectador pudiera poner en duda. Sus amigos contaban que el olor del estudio se volvió casi insoportable, pero él continuó trabajando y realizó decenas de bocetos. Cambió las posiciones de las figuras una y otra vez y eliminó personajes. Añadió otros, modificó la dirección de las miradas, alteró la inclinación de la balsa. Nada quedó al azar. Incluso el pequeño barco que aparece en el horizonte fue desplazado varias veces en sus estudios preparatorios hasta encontrar la distancia exacta. Lo bastante cercano para justificar la esperanza, pero lo bastante lejano para que esa esperanza siguiera siendo frágil. Cuando la obra fue presentada en el Salón de París en 1819, las reacciones fueron intensas. Muchos quedaron deslumbrados por su potencia visual y otros la consideraron escandalosa. No era habitual que en un lienzo de semejantes dimensiones, reservados tradicionalmente para héroes, reyes o escenas religiosas, estuviera dedicado a personas comunes, víctimas de un fracaso político reciente. La pintura dividió opiniones, pero nadie permaneció indiferente. Paradójicamente, el reconocimiento más entusiasta llegó primero desde Inglaterra, donde la obra fue exhibida con enorme éxito. Géricault, sin embargo, nunca pudo disfrutar durante mucho tiempo de esa fama. Su salud comenzó a deteriorarse. Las secuelas de varias caídas de caballo junto con una enfermedad progresiva fueron debilitándolo. Murió en 1824 con apenas 32 años. Había vivido muy poco, pero bastó una sola pintura para cambiar definitivamente la historia del arte, porque desde entonces quedó claro que una gran obra no necesitaba representar dioses. Bastaba con mostrar seres humanos y hacerlo con absoluta verdad. Ahora que conoces la historia, volvamos a entrar a la sala. El cuadro sigue ahí, no ha cambiado. Las nubes siguen suspendidas sobre el mar,
La balsa continúa inclinándose entre las olas, los cuerpos permanecen exactamente donde los dejamos y sin embargo, tú ya no eres el mismo espectador. Hay algo que suele pasar por desapercibido la primera vez que se contempla esta obra. En realidad no estamos viendo un instante cualquiera de la tragedia. Jerry Cole tuvo que elegir un solo momento entre 13 días de naufragio. Podría haber pintado el naufragio de la fragata, podría haber representado el abandono de la balsa o también habría podido mostrar el rescate definitivo, pero eligió un momento mucho más complejo. Ese instante en que los hombres creen distinguir un barco en el horizonte. Todavía no saben si los han visto, no saben si serán rescatados y no saben si ese barco desaparecerá unos minutos después. Lo único que existe es la posibilidad, y esa posibilidad sostiene toda la composición. Observa nuevamente la estructura que forman los cuerpos. Ahora ya no parecen un grupo desordenado. Descubres que Jerry Cole construyó dos grandes diagonales que atraviesan toda la pintura. La primera comienza en la esquina inferior izquierda, allí donde descansan los cuerpos inmóviles. Desde ese punto la mirada asciende lentamente. Encuentra hombres que todavía permanecen sentados y después otros que intentan incorporarse. Más arriba aparecen quienes levantan los brazos y finalmente llegamos hasta el hombre que agita la tela en el punto más alto de la balsa. Es una ascensión, no solamente física, sino también emocional. Del silencio a la esperanza. La segunda diagonal nace en el mástil inclinado, cruza la vela, desciende hasta el extremo contrario. Entre ambas diagonales se produce una tensión constante. Una empuja hacia arriba y la otra parece arrastrarlo todo hacia abajo. Es como si la propia pintura estuviera debatiéndose entre dos fuerzas, la supervivencia y el hundimiento. También merece la pena detenerse en la luz. Si te fijas, no ilumina a todos por igual. No cae de manera uniforme. Resbala sobre ciertos cuerpos y otros los deja casi ocultos. No pretende describir únicamente un momento del día. Utiliza el contraste para organizar nuestra mirada. Los cuerpos del primer plano aparecen bañados por una luz que revela cada músculo, cada pliegue de la piel y cada tabla húmeda de la balsa. En cambio, en el centro queda parcialmente envuelto por las sombras. Y conforme la vista asciende, la luz vuelve a intensificarse hasta alcanzar la figura que sostiene la tela. No es una luz milagrosa, no desciende del cielo, proviene del horizonte, del mismo lugar hacia donde todos miran. Hay otro detalle extraordinario. Jerry Cole conocía profundamente la escultura clásica. Eso puede parecer contradictorio, porque la escena que representa está lejos de cualquier ideal de belleza. Sin embargo, si observas con atención descubrirás que muchos cuerpos poseen proporciones inspiradas en la antigüedad. Los músculos están cuidadosamente moldeados. Los torsos recuerdan esculturas griegas y romanas. Los brazos tienen una fuerza casi heroica. ¿Por qué hacerlo así? Los historiadores de arte suelen coincidir en que Jerry Cole quiso conceder una dignidad monumental a personas completamente anónimas. No eran generales, ni reyes ni santos, eran marineros y soldados y pasajeros, hombres comunes. Y aún así fueron pintados con la misma grandeza con la que durante siglos había representado a los héroes de la historia. Era una decisión profundamente revolucionaria. Ahora observa al hombre sentado junto a los cuerpos del primer plano que tiene la tela roja sobre su cabello. Tiene la cabeza apoyada sobre la mano y no mira hacia el horizonte. No participa en el movimiento colectivo. Durante mucho tiempo se ha interpretado como una figura que representa la desesperación absoluta. Otros especialistas prefieren evitar una lectura tan cerrada y recuerdan que Jerry Cole nunca dejó una explicación escrita sobre ese personaje. Lo cierto es que su postura rompe el impulso ascendente de toda la composición. Mientras los demás levantan la vista, él parece mirar hacia dentro de sí mismo. Y esa diferencia basta para convertirlo en una de las figuras más conmovedoras del cuadro. También hay un detalle que suele emocionar a muchos visitantes del Louvre. En el vértice superior de la composición, el hombre que agita la tela es un personaje afrodescendiente. Su presencia no es casual. Se cree que Jerry Cole tomó como modelo a Joseph, un hombre de origen haitiano que trabajó para varios artistas en París. En una Francia donde la esclavitud y el colonialismo seguían formando parte del debate político, situar a un hombre afrodescendiente en el punto culminante de la obra resultó una decisión de enorme fuerza.
No todos los historiadores interpretan este gesto de la misma manera. Algunos lo consideran una afirmación de la dignidad universal del ser humano. Otros prefieren ser cautelosos y recuerdan que no conocemos con certeza toda la intención del artista. Lo que sí sabemos es que es un hecho visible y que esa figura es la que corona toda la composición. Y luego está el barco, ese pequeño barco, el que casi no vimos al principio. Si alguna vez contemplas la pintura en persona, quizá te sorprenda descubrir lo diminuto que realmente es. Desde lejos parece desaparecer, y precisamente por eso funciona, porque la esperanza en esta obra no ocupa el centro. Es apenas una posibilidad, un punto casi invisible, lo suficientemente pequeño para que pueda perderse en cualquier instante. Existe otra decisión compositiva extraordinaria. Géricault nunca muestra el momento más brutal de la tragedia. Sabemos por los testimonios de los sobrevivientes que durante aquellos 13 días ocurrieron escenas de violencia extrema, asesinatos y posibles actos de canibalismo. Pero nada de eso aparece ante nuestros ojos. No porque quisiera ocultarlo, sino porque comprendió algo esencial. El horror no siempre necesita ser mostrado de forma explícita. A veces resulta mucho más poderoso sugerir todo lo que ha ocurrido observando únicamente lo que permanece. Los cuerpos, el agotamiento, la madera, las miradas y el silencio. Quizá por eso esta pintura sigue resultando contemporánea, porque no habla únicamente de un naufragio ocurrido en 1816, habla de algo mucho más amplio. Quizá de lo que sucede cuando una sociedad abandona a quienes dependen de ella, o de las consecuencias de la incompetencia, del precio que pagan los más vulnerables por las decisiones de quien nunca compartirán su destino. Sin necesidad de escribir una sola palabra, el cuadro terminó convirtiéndose también en una crítica política. Y esa fue una de las razones por las que causó tanto impacto cuando fue presentado. No era solamente una obra de arte, era una acusación pintada sobre un lienzo gigantesco. Hay pinturas que admiramos por su belleza y otras por su perfección técnica. Pero hay algunas que permanecen con nosotros por una razón distinta, porque nos obligan a hacernos preguntas. La balsa de la Medusa no nos pregunta únicamente qué haríamos frente al mar. Nos pregunta qué ocurre cuando la esperanza depende de algo tan pequeño que casi no puede verse. Todos, en algún momento de la vida, hemos tenido nuestro propio horizonte, ese punto lejano que parecía suficiente para seguir adelante. Un proyecto, una llamada, una persona, una noticia o una oportunidad. Algo que visto desde lejos era apenas una diminuta silueta, y sin embargo bastaba para mantenernos en pie. Quizá por eso esta obra sigue hablándonos después de más de 2 siglos, porque el mar cambia y los barcos cambian y nuestros gobiernos cambian, pero el ser humano continúa levantando la mirada hacia aquello que cree que puede salvarlo. Tal vez por eso la grandeza de Géricault no consistió solamente en pintar un naufragio, consistió en comprender que la esperanza rara vez ocupa todo el horizonte. Casi siempre es apenas un pequeño punto, y aún así somos capaces de concentrar toda nuestra fuerza alrededor de él. La próxima vez que veas esta pintura, no busques primero a los hombres que agitan los brazos. Busca al hombre que permanece sentado, y después busca el barco, y observa la distancia que existen entre ambos. Quizá descubras que en realidad toda la obra cabe en ese espacio, el espacio que separa la desesperación de la posibilidad. Hemos llegado al final de este recorrido. Espero que cuando algún día te encuentres frente a la balsa de las medusas no sientas que la estás viendo por primera vez. Espero que la reconozcas, como cuando se reconoce un lugar que solo existía en nuestra imaginación. Porque ese es el verdadero poder del arte, permitirnos mirar 2 veces, una con los ojos y otra con la memoria. Gracias por acompañarme en este recorrido. Soy Eli Herrera y esto fue Antes de verla, un podcast para imaginar el arte. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta entonces, sigue imaginando.